Meeting is being recorded. Buenas tardes. Se escucha con eco. Tiene eco, Diego. Profe, ¿podría cerrar el micrófono? De pronto es por eso. Intentemos saber, Diego. Buenas tardes. Si quieres, bájale el volumen a tu celular o computador para que no se escuche el eco. Espérame, estoy mirando. Diego, tienes que apagar bien sea el del computador o el del celular, pero no puedes tener los dos encendidos. Sí, es que debe tener dos micrófonos abiertos. ¿Y ahí me escuchan? Ahora sí, porque ya no les deja el retorno. Ah, bueno, listo. ¿Sí me escuchan ahí? Perfectamente. Ah, bueno. Bueno, buenas tardes. Voy a hacer la presentación sobre un diseño y un plan de asistencia técnica para productores de piña, oro, miel en el municipio de Lebrija, Santander. El autor es Diego Andrés Galván Álvarez, el director José Rafael Arrieta para la Universidad Industrial de Santander y PRED. Bueno, planteamiento del problema. La piña es un producto que hace parte del grupo de frutas de tipo exportación, ya que tiene grandes volúmenes en cuanto a hectáreas sembradas en el país, y Santander es su principal productor, con el 43% de fruta producida en el departamento. Durante mucho tiempo este departamento ha sido el principal productor y no se ha tenido establecido ni mucho menos dirigido organizaciones que se dediquen a la actividad de crecimiento rural, lo que ha hecho que se tenga una disminución en la calidad de la fruta en cuanto a exigencias de un mercado requiere para su exportación, y por esa razón están por encima países como Costa Rica, lo que ha dificultado la exportación de este fruto al extranjero. Diseño metodológico. Sistema de hipótesis y variables o de presupuestos y categorías de análisis. La producción de piña oro miel empleada bajo un plan de asistencia técnica permite un mejor desarrollo agronómico del fruto, y esto a su vez mayor rentabilidad para los productores de este producto en Lebrija, Santander. Técnica y análisis de procesamiento de la información, se hizo tabulación y causalidad, método de investigación. Para el desarrollo de la presente investigación se realizaron una encuesta para identificar la problemática de los pequeños productores y el manejo que están realizando en el cultivo de piña oro miel MD2. Seguramente se aplicará el método de causalidad, en el que se tomará como ejemplo la finca Villa María, aquí en el municipio de Lebrija, para tomar como réplica frente a los productores en cuanto al manejo de costos, fertilización, manejo de arbences y establecimiento de la fruta tropical de la familia Bromesali. Técnicas de investigación. Se realiza encuesta, instrumentos para recolectar la información, cuestionario, modo de aplicación directo, definición de población, pequeños productores de piña de miel MD2, proceso de muestreo, fórmula muestral, alcance, Lebrija, Santander en un tiempo de 8 días. Objetivo general: diseñar un plan de asistencia técnica para productores de piña oro miel MD2 del municipio de Lebrija, Santander. Objetivos específicos: aplicar diagnóstico a los pequeños productores de piña para la identificación de las técnicas y tecnologías empleadas en el cuidado de sus cultivos. Segundo, describir el proceso que adelantan los pequeños productores de piña para el mejoramiento de sus cultivos mediante el manual de formulación de planes generales de asistencia técnica.
y definir los elementos fundamentales para la elaboración del plan de asistencia técnica que maximice la calidad en la producción de piña. El objetivo 1. En el objetivo 1 realizamos una encuesta por medio de Google Form a 70 productores en Lebrija Santander, especialmente en las veredas La Aguirre, La Puente, Manchadores, Puyana, Rayitos, siendo La Puente en la cual realizamos la mayor cantidad de encuestas. Se realizaron 22 preguntas a la encuesta que se le enviaron a los pequeños productores para identificar si recibían asistencia técnica, qué tipo de asistencia técnica están realizando, qué técnicas utilizaban en su cultivo y qué tecnologías también utilizaban. Y se hicieron 22 preguntas. En estas más o menos traté de mostrar un poco lo que ellos dijeron que, por ejemplo, en cuál tipo de fertilización maneja en su cultivo. El 81% contestó que ambas, utiliza orgánico y químico, emplea algún tipo de sistema de información geográfico en su cultivo de piña. El 92% respondieron que no. ¿De qué manera sistematiza la información de su cultivo de piña? La mayoría lo hacen por medio manual, casi muy pocos utilizan software especializado y Excel básico, el 15% de los productores. ¿Reciben asistencia técnica en su cultivo de piña? El 74% respondieron que no y el 25% que sí. ¿Cómo recibe la asistencia técnica en su cultivo de piña? El 91% contestó que técnicos de empresas de agroinsumos. Esto fue lo más común, ya que aquí en Lebrija, pues, por medio de las alcaldías o la gobernación no se recibe asistencia técnica, sino que los productores tienen que utilizar más que todo asistentes técnicos que le envían las empresas de agroinsumos y pues en la mayoría de los casos también pues los están también como eh, o sea, y diciendo también que compren esos productos, ¿sí? O sea, es como algo que se va de la mano con lo privado y más no con lo público. La asistencia técnica siempre llega a tiempo. Colocaron que un 94% que no, en este caso. Ha recibido asistencia técnica por medio de capacitaciones grupales en su vereda. El 15% respondieron sí, el 84% no. ¿Con qué frecuencia recibe asistencia técnica en su cultivo? El 78% colocaron que anual. Esto da un indicador que es algo que se demora mucho tiempo el productor en recibir la asistencia técnica, ya que un cultivo hay que estarlo monitoreando aproximadamente con un asistente técnico por lo menos cada 2 meses. Objetivo 2. Asistencia técnica de los productores de piña. Se tomó como apoyo lo recopilado a los productores para describir qué tipo de asistencia técnica manejan en sus cultivos. Actividades, actitud y práctica para que se puedan dar las recomendaciones y poder evaluar los procesos en el que se tiene en cuenta la transferencia del conocimiento. Recursos, presentan subtipos que proporcionen los costos para el desarrollo de las actividades empleadas en una asistencia técnica. Indicadores globales. El Producto Interno Bruto Agropecuario Municipal mide los ingresos de las actividades que se derivan dentro del Lebrija. Reporte. Se tuvo en cuenta las líneas productivas, costos por línea, plan general de asistencia técnica, mediante un informe que permite determinar la financiación del servicio que se desarrolla para suplir las necesidades de los productores. Seguimiento. Se organizó un plan de acción dentro del planteamiento de cada necesidad para poder tener una cobertura dentro del municipio y los productores de cultivo de piña o miel. Aspectos importantes encontrados en la asistencia técnica de los productores. Los cultivos de piña se manejan de acuerdo al desarrollo de la planta que se mide mediante la adecuación del terreno. Para que este pueda tener una profundidad media de 60 centímetros y facilitar en la siembra de la fruta. Las labores complementarias se realizaron de una siembra con drenaje, retiro de malezas, fertilización, control de plagas y enfermedades, control manual, anualmente incluyendo 3 por año. Reconocimiento de plagas y enfermedades.
Dentro de la zona y según las veredas que participaron de la encuesta, se observó que en los terrenos generalmente las plagas más importantes son los infílidos, los caracoles como plagas de suelo, la cochinilla, la tecla, el picudo, el gusano soldado como plagas aéreas que afectan en sí la planta desde la siembra hasta la fruta ya cuando se va a cosechar. Objetivo 3. Elementos fundamentales para un adecuado plan de asistencia técnica, según lo implementado en la finca Villa María, el municipio de Lebrija, Santander. Este plan cuenta con un manejo de terreno, selección de semilla, manejo nutricional, manejo fitosanitario, manejo de arbences y un plan de costo y software gerencial. Manejo del terreno. Análisis de suelos que nos permite saber las propiedades. Primero que todo se debe realizar el manejo para que el estudio de suelo para saber qué propiedades cuenta nuestro terreno y así esto minimizar costos en la utilización de fertilizantes innecesarios para ahorrar en insumos. Selección de semilla. La mejor semilla se clasifica por tamaño para realizar la siembra en lotes con medidas específicas de 25 centímetros de planta a planta y 50 centímetros de surco a surco. Manejo nutricional. 15 días fertilización alta en fósforo que nos va a permitir obtener una radiculación de la planta para que pueda absorber los nutrientes de una manera más rápida. A los 40 días se realiza alto nitrógeno, ya que necesitamos que nuestra planta tenga bastante materia vegetal para que pueda absorber los nutrientes también. Y NPK hasta los 10 meses, maximizado también con elementos menores. Fertilizante alto en a los 10 meses, fertilizante alto en potasio, calcio y elementos menores. A los 12 meses de la floración, se realizan llenado de fruto cada 20 días con potasio, calcio, algas marinas, reguladores fisiológicos para que nuestro fruto tenga un tamaño y un peso alto, en lo cual nos va a ayudar en la rentabilidad, ya que la piña se da una ganancia es por el tamaño, más no por una sola fruta, por cantidad. Manejo fitosanitario. Aplicaciones preventivas de insecticida sistémico por un periodo de 2 meses y dependiendo si se observa algún daño en una planta que pueda causar algún contagio en las demás plantas de piña, se realizan aplicaciones curativas que nos pueden ayudar a detener la plaga o enfermedad con insecticidas de contacto. Manejo de arbences. Se realiza aplicación de herbicidas para evitar que nos salgan malezas desde el principio de la siembra y que nos puedan afectar el desarrollo de nuestras plantas. Es muy importante que la piña mantenga limpia, ya que nos va a evitar enfermedades, nos va a evitar que la maleza compita por nuestra planta con el sol. Entonces, algo muy importante. El plan de costos de producción de la finca Villa María está definido por hectáreas. Ahí está incluido todo lo que es el manejo del terreno, la semilla, lo que es la siembra, herbicidas, insecticidas, abonos, mano de obra. Con esto se ha llegado a saber el costo total de producción de la piña, el cual es de 18 meses. Saber también que durante los 18 meses, si se llega a obtener el manejo adecuado todos los meses sin fallar en ninguno de los pasos, se pueden llegar a obtener piñas de 2 kilos a 3 kilos. Esto aumenta la producción por hectárea, aumenta la cantidad de toneladas que vamos a vender y a un precio, manejando un promedio del precio más alto que se ha llegado a tener este año al más bajo, se hace un promedio para demostrar que si usted lleva un cultivo excelente puede obtener una ganancia también bastante significativa. Conclusiones. Se pudo evidenciar que la mayoría de pequeños productores no cuentan con un tipo específico de asistencia técnica. No tienen acompañamiento de las secretarías de Agricultura del municipio ni gubernamentales, por lo cual optan por asesorarse con los demás productores
siguiendo la experiencia que han obtenido empíricamente. El productor prácticamente lo que hace es preguntar al vecino, ver si un cultivo va bien y copiarlo para así seguir el mismo, pero no resistencia técnica. Los principales problemas que reportan para recibir el servicio están relacionados con la nutrición vegetal o una plaga o enfermedad. Se ve que siempre que el productor busca la asistencia técnica es cuando ya tiene una deficiencia en su cultivo o ya lo está atacando alguna plaga y ya prácticamente su cultivo se va a perder. Los costos como el rendimiento de la producción son rentables y sostenibles, pues tanto el aumento en la fruta como las utilidades son favorables en relación a lo que se invierte en costos de producción para lograr un producto de calidad. También se puede decir que la mayoría de pequeños productores no cuentan con un tipo de asistencia técnica. Un plan de asistencia técnica debe ser integral y comprender un plan de manejo de producción que contemple el manejo nutricional de los lotes, tipo de preparación, selección, clasificación de la semilla, manejo y control de arbences, plagas y enfermedades, llevar una estructura contable donde se evidencien los costos totales a terminar la cosecha y los ingresos. Por último, muy útil el software gerencial. Recomendaciones. En cuanto a las recomendaciones para el desarrollo de futuros proyectos, se debe tener en cuenta lo siguiente: mantener e implementar la siembra de piña en terrenos propicios para su desarrollo agronómico, utilizar y aplicar en las fincas productoras de piña un sistema de información geográfico SIG, esto con el fin de cartografiar los datos del predio, organizarlos y analizarlos, así como monitorear el cultivo a distancia empleando la tecnología. Sugerir a los productores constantemente se capaciten en relación a temas de fertilización, manejo de control de plagas y enfermedades y administración de costos de producción para obtener un cultivo de calidad. Muchas gracias. Listo, Diego, muchas gracias. No sé si los profes tengan alguna pregunta. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, señora. Bueno, Diego, de antemano, pues felicitarlo por su ponencia. Hay unas falencias en cuanto al tema de la presentación, muy coloridas, y hay que tener presente ese tema que deben ser armónicas para que sean agradables a las personas que lo estamos percibiendo. Eso en cuanto al tema de presentación. En cuanto al tema de fondos, sí quisiera hacerle dos preguntas en relación al proyecto. La primera de ellas, ¿cuál fue el tipo de investigación que empleaste para el proyecto, Diego? El tipo de investigación, profe, Sí. pues se basó también en la Universidad Santo Tomás realizó investigaciones sobre también estas falencias que se habían tenido en cuenta ya para exportar la fruta. También se estudió para saber si la cantidad de productores que habían en el municipio de Lebrija. Se utilizó un plan también general de asistencia técnica. Esto fue la investigación. Diego, ¿cuál fue el enfoque de tu investigación? El enfoque pues, iba dirigido a pequeños productores, ya que pues, Lebrija es un gran productor de piña a nivel nacional, el mayor productor con el 43%, pero lastimosamente se saca piña que no es de calidad. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que la oferta que hay en el país disminuye el precio de la fruta, porque uno va, pues, digamos, la gente va en los municipios, en los departamentos, ve piñas pequeñas y esas piñas prácticamente las regalan, porque hay sobre cosecha, ¿sí? No se lleva un plan de asistencia técnica, lo que hace que el productor siembre la piña, medio la nutra, medio la aplique y no se llegue a sí, muy pequeña, ¿sí? Entonces, eso aumenta
eso afecta que la piña obtenga un precio bajo. Pero si el productor se sentara, llevara un costo de producción, hiciera las cosas como se deben, se sacaría una fruta de calidad y la piña como la venden es por kilo, al aumentar su tamaño, aumenta el precio y como ya sabe cuánto es el costo de producción de una sola planta, si el precio por kilo es más alto, pues ya la rentabilidad se ve reflejada en eso. Bueno, Diego, voy a explicarte algo. El tipo de investigación tuya, por lo que nos describes en la ponencia, es descriptiva y el enfoque al que hacía alusión es enfoque cuantitativo. Entonces hay que verificar eso y revisa eso, porque eso es el diseño metodológico de tu proyecto y en base a eso fue que hiciste la investigación. Que te basaste en otras investigaciones, ya hablamos de los marcos o cuerpo del documento que decías y tomas como referente para poder apoyarte en lo que hiciste en el proyecto. La última pregunta que te hago, Diego, ¿cuál sería el impacto de tu proyecto a nivel regional? Pues el impacto es social, ya que pues la idea del proyecto es que llegue a los pequeños productores del municipio que puedan implementar la experiencia de la finca Villa María y puedan obtener una rentabilidad en el cultivo y se motiven a seguir sembrando y en un futuro llegar a tratar de exportar la piña y competir con otros países que son pioneros en este tema. Muchas gracias, Diego. Bueno, Diego, muy buenas tardes para la profesora Joana. Totalmente de acuerdo con la profesora, porque no le veo la metodología de si era de investigación cuantitativa o cualitativa o mixta. ¿Listo? Y eso es muy importante en cualquier proyecto de investigación. ¿Listo? Para que lo aclares bien. Listo. Con respecto a el impacto debe ser, pues sí, social es muy importante, pero el impacto económico también es muy fundamental porque precisamente uno le hace o le incorpora asistencia técnica a un cultivo es precisamente para mejorar calidad y cantidad del producto. ¿Listo? En el diseño, por más pequeño productor, hay que enseñarles también a ellos a que deben tener en cuenta dentro de los costos que va a tener lo que es la asistencia técnica. ¿Listo? Porque si no vamos a seguir en unas producciones pésimas como las tenemos en el sector agrícola colombiano. ¿Listo? O sea, que incorporemos eso de ¿dentro de qué? Dentro de los costos que vamos a tener en, 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 en la proyección que tengamos de un cultivo. Porque muchas veces nosotros, pues decía mi padre que un negocio cuando lo repite uno o dura más de 3 meses teniéndolo es porque sí da ganancia, ¿cierto? Y nosotros siempre pues buscamos que las entidades deben ayudar al sector agrícola, pero también le tenemos que enseñar a nuestros campesinos a que si llevamos años y años en el mismo tipo de cultivo, ya es hora de que incorporemos el plan de asistencia como parte de lo que es el proyecto que estoy haciendo para producción de X o Y cultivo, en este caso, pues de piña o miel. Entonces, en cuanto a la presentación, de acuerdo también con la profesora Joana, ¿sí? Porque es que en una presentación no es llenarlo de tanto información, sino son algunas palabras para uno recordar la explicación, ¿listo? Ya cuando son tablas de datos y eso, sí. Pues uno mira el esfuerzo que ha hecho y en esa parte pues hay que felicitarlo, pero hay que mejorar mucho. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, profe, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Luego los profes se van a disponer a realizar la evaluación de su documento y de su sustentación y se les estará enviando pues, el formato a su correo.
Vale, muchas gracias. Bueno, Bueno, vale. Diego, muchas gracias a ti. Gracias, profe, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, Diego. Chao, profe.